Muy buen día. Gracia y paz a todos. Que nuestro Señor nos guíe el día de hoy y nos bendiga con su presencia a lo largo de todo el día, guiando nuestros pasos para la alabanza de su gloria. Sea hecho. Amén. Seguimos con nuestra lectura del libro de Hechos, este precioso libro histórico que nos narra cómo es que vivían los primeros cristianos, cuáles retos se enfrentaron y que nos guían a nosotros aún en nuestra época con sus acciones, sus enseñanzas, a actuar de cierta forma, a pedir dirección a Dios de acuerdo a lo que nos muestran las acciones de estos santos hombres que ahora están en la presencia de Dios. Y uno de ellos, el apóstol Pedro, acabamos de leer en el pasaje anterior, fue liberado milagrosamente por el poder de la oración y por el poder de Dios actuando de una situación en la cual era prácticamente imposible salir para el ser humano. Pero recordar que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada, y puede liberar a quien Él quiera, como en el caso del apóstol Pedro, de una situación de la cual ningún hombre podría liberarse solo. Y ahora el apóstol Pedro sale de la cárcel y continuamos en el versículo número 12 del capítulo 12. Y habiendo considerado esto, llegó, en el caso del apóstol Pedro, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Aquí está hablando de Marcos, quien veremos en el libro de Hechos tiene un lugar protagonista también, pero además quien es el que recibe y escribe el segundo evangelio, el que recibe el evangelio que se le llama por su nombre el evangelio de Marcos, y que aunque fue escrito por Marcos, la tradición y la historia nos dice que fue realmente, se puede considerar como el evangelio de Pedro, porque fue el apóstol Pedro quien le dio todos los detalles que Marcos narra en ese evangelio. Continúa diciendo, todos estaban reunidos orando, y ahora, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando lo vieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Aquí está hablando de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y salió y se fue a otro lugar, y luego fue de día. Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. El precio por no cumplir, o el pago por no cumplir las órdenes de los soldados en la antigüedad, era ser muertos, ¿no? Era la muerte. Entonces así hizo Herodes con todos los soldados, los 16 soldados que estaban encargados de evitar que algo sucediera con el apóstol Pedro en la cárcel, de evitar que se fugara, de evitar cualquier cosa. Fueron prácticamente asesinados por Herodes por no haber cumplido con su labor. Y es por eso también que es claro para muchos historiadores que el pretexto del hecho de que digan que los soldados romanos que custodiaban la tumba de nuestro Señor Jesucristo durante la resurrección, que fueron de alguna manera, les pagaron los apóstoles o les pagaron a alguien para que dijeran que había resucitado y que se había movido la roca y que todo eso era una fantasía y que ellos simplemente les habían pagado para que dijeran eso. Eso es una locura porque en esa época se pagaba con la vida, no importa nada más, se pagaba con la vida por haber incumplido las órdenes. Y seguramente esos soldados que estaban cubriendo la tumba de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó y simplemente para los soldados ya no estaba,
esos soldados también fueron muertos a causa de no haber cumplido con las órdenes que les había establecido Pilato. Entonces, sin duda, esto también nos da una pauta para saber que sí, efectivamente el Señor Jesucristo resucitó, y efectivamente Pedro milagrosamente salió de esa cárcel. Y continúa diciendo aquí una historia que es, de alguna manera, el juicio de Dios sobre Herodes, aquel que no solamente asesinó al primer apóstol, sino que persiguió a la iglesia, y además fue uno de los causantes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después descendió a Judea, de Judea a Cesarea, y se quedó ahí. Está hablando de el apóstol Pedro. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, y ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y aquí hay un conflicto que se narra también en algunos otros documentos, en el cual Herodes, aunque no era el que estaba sobre estas tierras de Tiro y Sidón, él estaba gobernando sobre ellos, a pesar de que no era algo que era su obligación, pero no les estaba dando lo suficiente, tenían muchos problemas, y estaban de alguna manera pidiendo paz, pidiendo que esto pudiera arreglarse. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamando y gritaba: voz de Dios y no de hombre. Entonces, aquí, frente a esta situación y esta situación compleja, Herodes da una orden, ¿no? Les hace ver que no iba a actuar de manera que ellos querían, iba a hacer de acuerdo a su voluntad. El pueblo que estaba ahí presente dijo: voz de Dios y no de hombre, diciendo que quien hablaba era Dios mismo. Que Herodes, no es que Herodes, de que Dios hablaba a través de Herodes, sino que Herodes era Dios, le estaban poniendo como Dios, y aquí nos narra qué es lo que se dio a continuación. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por lo cual no dio la gloria a Dios, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Probablemente algún tipo de solitaria que terminó matando al rey Herodes. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y Bernabé y Saulo, junto con Marcos, emprenderían un viaje que está narrado y quedaría aquí escrito por los siglos en la palabra de Dios, en este libro de Hechos que más adelante veremos. Entonces, así termina la vida de uno de los perseguidores de la iglesia y asesino de nuestro Señor Jesucristo, Herodes. Que tengan un bendecido día.